Hola a todas y todos, yo soy Fabia Camila Yo soy Guillo, y están. en donde vive el miedo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola querida Fabia Camila, todo bien, extrañándote, pero ya estás acá. Ya nos dimos acá, sí nos dimos vacación una semana, ¿o no? Una semana de vacaciones. Después de la fogata, sí, fue una semana de vacaciones. Sí, gracias por dejarnos descansar un rato, pero la fogata estuvo muy pesada, de hecho necesitábamos un poco de pausa. Gracias Liz, porque la Fabia creo que puede contar un poco mejor, que necesitó un ritual después de esa fogata. Después de la fogata tuve que pedir vacaciones, tuve que hacer un ritual, una limpieza mística de todos los seres vivientes del más allá que vinieron más acá, Mística porque y facial, limpieza mística y mística facial. facial, una exfoliación profunda del alma, fue eso. Todos los Porque puntos negros del alma no, que tenías que sacar. no, estuvo fuerte, fuerte. Buenas historias, buenos relatos, buenos duendes. Un saludo a Marco y a Luciana, si nos están escuchando. Son parte del team ya, Son miedo gang, miedo duende gang. exacto. Oh, Para los que no sepan, Marco y Luciana son los duendes de Liz. sí. Son dos seres que cohabitan con los seres humanos y que básicamente hacen travesuras. Y ayudan, ¿no? Los que tienen Liz, como que tienen cada uno representaciones. El uno es del dinero y el otro es del amor. Y lo que decía la Liz, bueno, y pueden escuchar el capítulo anterior o pueden acompañarnos a la siguiente fogata, que Liz va a estar también ahí para que nos dé más detalles de sus inquilinos. Pero sí, dice que el del amor está un poco flojo, pero el del dinero está proveendo. Entonces, sí. Y Fabia, de hecho, en el Instagram, no, Liz no es la única que tiene estos duendes. Sí, así estaba viendo que hay mucha gente que tiene duendes, y no solamente duendes, sino también tienen brujas y Ujú. brujos, que creo que funcionan de la misma manera. La verdad no estoy muy al tanto, pero han sido famosos, ¿ah? Populares. Y tantas cosas buenas que hablan que yo ya quiero uno, verás. No, yo sí paso, gracias, Sí, la verdad, ya también no. me prohibieron en casa, pero si alguien me quiere regalar uno y puede hacerlo llegar hasta donde estoy ahora sentado, yo estaría muy agradecido y yo sí quiero uno. No, yo no, gracias. O sea, no. Esas cosas no son para mí, la verdad. Aparte, yo estoy segurísima que me pegaría el susto de la vida si es que llego a levantarme a la mitad de la noche y solo lo veo sentado en algún lado cerca de mi cama. No, se me acaba el mundo ese momento. No, eso no es para mí. Oye, Fabia, ¿vos has escuchado de... Antes de desviarme más del tema, me hiciste acuerdo de algo que hacen mucho aquí en Estados Unidos, que es lo de The Elf in the Shelf, se dice en inglés, es el elfo en la repisa. Ujú, ujú, ujú. A mí me pareció súper... Le hacen a los niños, puedes creer, es como que en épocas de Navidad sacan este elfo, así tipo duende, que tiene las piernas como que de tela, pero vacía, sin nada, con el propósito de que se puedan sentar como en una esquina, como en una repisa. Entonces sacan y les dicen a los niños como que verán, pórtense bien porque ese es el elfo de Santa Claus. Y si es que se portan mal, él le va a contar todo a Santa Claus, a Papá Noel. Y lo que hacen los padres es, de repente, sin que los niños se den cuenta, les cambian de sitio. Para que los niños sepan que el duende de la repisa, del elfo de la repisa, está como que vivo, ¿no? Y Ujú. me pareció súper perturbador porque me hizo pensar en qué haces si llegas y ves el duende que estaba en un lado y cambió al otro lado y cosas No así. sé. Por eso los niños americanos están como están. Sí, verdad de Dios. Pero bueno. En fin.
La verdad, estoy súper emocionada del episodio de hoy, que me tocó a mí la investigación ardua y grande, pero nada, volvemos con el crimen, volvemos con las historias de... No es un asesino en serie, es un evento criminal como tal, y es un evento criminal latinoamericano. Entonces, ¿tú has escuchado de Claudia Mijangos? He escuchado poco, verás. Es el típico caso de, que siempre repito, de, no les voy a spoiler mucho, pero me hace pensar en eso del diablo me hizo hacerlo, entonces mejor te voy a dejar a ti que nos des más detalles porque no había escuchado, valga la redundancia, detalle, pero yo también estoy emocionado igual que tú para saber de qué se trata del caso de Claudia Mijangos. Pues sí, entonces, para empezar a contarte, Claudia Mijangos nació el 25 de mayo de 1956 en Mazatlán, Sinaloa. Esto es en el país de México. Claudia fue una niña feliz, no le faltaba nada al lado de su familia. Disfrutaba del calor hogareño. Claudia fue la menor de 7 hermanos. Se sabe que su madre, María del Carmen Arzac, era una persona dominante y autoritaria, agresiva y cerrada con sus creencias, además de muy fanática religiosa, como era en la época básicamente. Su padre, por otro lado, era Antonio Mijangos. Antonio era un hombre sensible y dedicado al trabajo. Existe una versión de la vida de Claudia en la que aseguran que los padres de esta eran primos hermanos, y por esta razón sus hijos padecían de diferentes discapacidades y enfermedades mentales. Este dato, sin embargo, no está totalmente comprobado. Lo que sí se sabe es que las 3 hermanas Mijangos habían padecido matrimonios tormentosos que habían culminado en divorcios. En cuanto a sus hermanos, el mayor era farmacodependiente, fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico. Y Alberto, otro de sus hermanos, padecía retraso mental y era incapaz de valerse por sí mismo. Rafael, el hermano menor de Claudia, padecía de síndrome de Down. Por su parte, Claudia en su infancia era una niña poco brillante en la escuela y tenía un carácter muy rebelde. Se asegura en varios medios que Claudia fue reina de belleza en Mazatlán, algo que en las listas del carnaval de este pueblo no aparece. Sumado a esto, el certamen de Nuestra Belleza Sinaloa no fue instaurado hasta el año de 1994, y para hacerles un poco de spoiler, para este entonces Claudia ya se encontraba presa. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay mucha información al respecto y hay mucha información de que este dato de que pues Claudia como reina de belleza fue una asesina, pero se puede asegurar que este dato es completamente falso por las razones que ya les mencioné. ¿Sabes qué? Yo había escuchado eso. Yo había escuchado que sí, que de hecho esa era una de las cosas que le daba fama, ¿no? Que era una reina de belleza asesina, pero... Sí, pero no fue. Lo que pasa es que justo en la misma época sí hubo una reina de belleza también en México que se llamaba Elvira, no recuerdo el apellido, y ella también, spoiler nuevamente, mató a sus hijos. Entonces se la confunde con ella porque fue en el mismo año. Entonces, básicamente es como alguien hizo un mix de las historias y pues de ahí salió esto de que Claudia era una reina de belleza, pero no era reina de belleza. El teléfono dañado de los asesinatos. Exacto. Ya, dale, Fabi. Al morir los padres de Claudia, ella recibió una jugosa herencia. Se casó al poco tiempo con el empleado bancario Alfredo Castaños, quien era 8 años mayor que ella, y formaron su hogar conyugal en Querétaro. Claudia era emprendedora, abrió en aquella ciudad una exclusiva tienda de ropa en el Pasaje de la Llata, donde las mujeres más distinguidas compraban sus vestidos. El domingo 24 de abril de 1989, un trágico hecho conmocionó a Querétaro. Sus habitantes se enterarían por los medios de comunicación del sangriento asesinato de 3 menores a manos de su madre. Claudia, que estudió administración, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad con la costosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Todo era perfecto.
la familia Castaños Mijangos era descrita como una familia de la clase media con una buena situación económica, conformada por unos padres cariñosos y responsables que les habían dado atención, buena educación y valores religiosos a sus hijos, y los niños eran catalogados como buenos, educados y de buen comportamiento. El problema era que ellos eran una cosa frente a la sociedad y dentro de casa todo cambiaba radicalmente. La pareja tenía constantes discusiones debido al carácter explosivo y posesivo de Alfredo. En varias fuentes se señala que él en varias ocasiones había abusado físicamente de su esposa e hijos, llegando al grado de amarrarlos. Algo que detonaba las peleas eran también los rumores de que el señor Castaños mantenía diversos amoríos. Es por esta razón que con la idea de salvar su matrimonio comenzaron a ir a terapia de pareja con psicólogos y con sacerdotes del colegio al que sus hijos asistían. Esto no me parece muy normal porque, bueno, si tienes problemas de pareja vas a un terapeuta, pero ¿por qué necesariamente a los sacerdotes? O sea, ¿qué tipo de consejo te puede dar un sacerdote sobre el matrimonio? Brother, la iglesia y los curas, no todos, pero les encanta meterse en todo. Yo creo que tal vez por el hecho de que los hijos estaban estudiando en un colegio de este tipo de dogma, sugirieron que por crear un ambiente religioso, saludable, lo que sea. Me estoy inventando, ¿no? Otra cosa, Fabia, es que ahorita mientras contabas todo esto, más bien estaba medio sorprendido porque me estás dando la vuelta a la tortilla de lo que yo tenía conocimiento de este caso, porque yo había escuchado que la persona del carácter explosivo era Claudia, más no Alfredo. En realidad, justo voy a esta parte Okay. y es que el terapeuta de ellos aseguraba que Claudia y Alfredo no eran para nada compatibles, ya que ninguno de los dos quería ceder en nada cuando tenían alguna discusión, y él mencionaba que las sesiones que ellos tenían, en lugar de hablar, era muy normal que terminen dándose de gritos e incluso insultándose entre los dos. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. Alfredo contó que en 1982, después de una discusión, Claudia persiguió a su esposo con un machete en la mano y otra ocasión lo agredió con unas tijeras en la cabeza. Y en 1984, después de un arranque de furia, le rompió con un cuchillo las llantas del auto. Todo esto claramente los llevó al divorcio. Por el pensamiento de la época y demás, era algo que Claudia no quería aceptar, pero finalmente tuvieron que los dos aceptar y se separaron. No se divorciaron legalmente como tal, pero empezaron a vivir cada quien por su lado, cada quien en su casa. Y posterior al divorcio, Claudia empieza a presentar síntomas más preocupantes. Era bastante común que ella le cuente a sus amigas cercanas y a los sacerdotes que de repente empezaba a tener visiones terribles. Se cree que esto comenzó tras la muerte de su madre y fueron incrementando poco a poco debido a las peleas de pareja y la ruptura de su matrimonio. Meses previos a la tragedia, los ataques psicóticos eran demasiado fuertes y frecuentes. Empezó a hablar sola, murmuraba y se quedaba largos periodos de tiempo mirando puntos fijos sin hacer ni un solo gesto. Mijango se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar clases de ética y catecismo a los alumnos. Su objetivo, además de devolverle a la comunidad algo de lo que se le había dado, era estar cerca del padre Rigoberto para solicitarle de manera insistente que anule su matrimonio ante la Iglesia Católica. Cosa que no podía hacerse, ya que en el año de 1980, antes de que el Papa Francisco sea Papa, realizar este trámite era demasiado costoso, complicado y se necesitaba un sacerdote especializado en derecho canónico con una autorización del arzobispo para poder procesar el divorcio formal ante la Iglesia. Además, como les dije hace un rato, eran los años 80 y para la Iglesia estaba muy arraigado que lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Oirán, pensarán antes de casarse. No pueden separar lo que Dios unió, hombres y mujeres, y todos, y todes. El padre Rigoberto mencionó que cada vez que él tenía esta conversación con Claudia,
Esta pasaba de ser una mujer dulce y amable a ser una persona completamente agresiva y grosera. Al pasar por este proceso de hostigar al sacerdote Rigoberto con su petición y dar clases de catecismo en la escuela, Claudia conoce al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, o así al menos era como lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo. Con sus ojos azules y su 1,90 m de altura, Claudia se enamoró. Esta cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela, en las clases de catecismo. El padre Ramón se sabe que tampoco le era indiferente y comenzaron un romance, o al menos eso es lo que apuntan versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto. Tanto así que éste habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto, en una de sus charlas con la pareja para remediar su matrimonio, le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Te digo, no, yo tenía otra idea de todo lo que había pasado. En lo que poco había escuchado, yo creo que si no me equivoco, vi hace un tiempo un video de YouTube acerca de este caso, pero era todo enfocado a que Claudia era la persona que salió de su, como dice, salió de sus cabales, o que estaba como que tenía muchos problemas mentales y muchos temas de carácter explosivo y toda la cosa. No sabía que el momento de que cuando pasó esto ya estaban separados. Y de hecho esa era mi duda porque dije, ¿por qué? No sé si estoy spoilando, pero el esposo no falleció, ¿verdad? No, el esposo está vivo Exacto. hasta el día de hoy. Entonces por eso yo decía, ¿por qué si estaban... Sabía que tenían peleas, pero decía entre mí, ¿por qué él no fue parte de la tragedia? Pero ahora ya me estás un poco ya informando de todo de lo que pasó, pero sí, sí, interesante de... Y lo más interesante de todo esto es justamente que por el hecho de que como tal el sacerdote y toda la orden católica del pueblo de Querétaro estaba medio involucrado en su divorcio, Ujú. el sacerdote principal, Rigoberto, le dice al esposo como, oiga, ¿sabe qué? Su esposo está teniendo un amorío con este X, oye, padre, y pues como ustedes están divorciados, pues pelee la custodia de los niños. Terrible. No sé si eso pueda hacer un sacerdote, no sé de verdad si eso sea algo legal, no tengo idea cómo No, funcionan las leyes católicas, la verdad. yo creo que aquí aplica un montón esa frase de pueblo chico, infierno grande, de que... Y creo que mucho pasaba en esta época de los 80 sobre todo en comunidades pequeñas, ¿no? Y hasta pasa ahora de que se conocen entre todos y se cuentan todo. Y yo creo que lo que más domina a veces es el chisme. Y el que más te da información de chisme es como que tiene más poder al final, porque a veces... Creo que el chisme es full adictivo, verás. Y si tú consigues esa fuente del chisme, o sea, la persona que te va a contar todo el chisme, lo vas a tener a tu lado para escuchar el chisme, ¿no? Entonces yo creo que esto pasaba mucho en esa época porque si yo me voy, no sé si te pasa a ti también, Fabia, Camila, pero si yo voy a mis abuelos de esa época, no juzgarles, pero eran full chismosos. O sea, siempre tenían que hablar de la vecina, siempre tenían que hablar de la tía o de que pasó esto. Y mi abuela personalmente estaba muy involucrada con la iglesia católica, sigue muy involucrada con la iglesia católica en Quito. Y es muy conocida entre la parte católica de la iglesia. Y a mí me molesta un montón cuando hacen estas reuniones porque supuestamente el religioso está como que aceptando a todo el mundo, pero yo he escuchado y he visto estas fiestas que ella organizaba donde era chismes, hablar mal de alguien, y los mismos curas estaban involucrados en eso, y yo hasta me burlaba un poco, y respeto mucho las creencias, pero decía como que hablan mierda de la gente y creen que como por mi culpa o por mi culpa o por mi gran culpa todo está perdonado. Entonces me parecía como una, una parte muy hipócrita, y creo que es una de las razones por las que yo no estoy muy afín a una iglesia y no necesariamente a una religión, pero no quiero meterme más en el tema, pero creo que era muy, 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 muy de esa época
No había redes sociales, tenían que chismear, ¿no? Sí, básicamente tenían que chismear y por tener también toda esta creencia católica y todo este fundamento basado en lo que la Iglesia Católica decía, pues me imagino que para ellos como matrimonio era muy importante lo que el sacerdote les estaba diciendo o las premisas de vida que la Iglesia Católica como tal les imponía. Pero, en fin, también había otra persona involucrada, que era el padre Ramón, que a la final él era un padre como tal, un cura, y de todas maneras se involucró con una persona civil, porque, a ver, en un ser humano también, pues, Claudia se sabe que era una persona muy atractiva, que era una mujer muy bonita, y si él también estaba muy atractivo y bonito, y pues sintieron atracción, ¿por qué no? Oye, en lo poco que yo sabía pensé que el padre no, el cariño o el gusto de Claudia hacia el padre no estaba correspondido, ¿verdad? Nunca confirmé, no recuerdo, te soy sincero, pero yo pensé que tal vez solo a ella le gustaba el padre y tenía una obsesión con este padre, por el mismo hecho de que los padres no pueden hacer nada, ¿no? Pero ahora... Es que esto es algo que no sé, esto es algo que quedó más o menos como en el misterio en realidad, porque... O sea, estamos chismeando ahorita nosotros. Exacto, porque la primera versión apunta que después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Claudia, porque le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Esta es la primera versión. La otra versión es la que tú comentas, la que el padre Ramón nunca fue o nunca le correspondió a Claudia. No le dio bola. Y básicamente todo eso sucedió en su cabeza por toda la psicosis en la que ella estaba, en la que ella se encontraba. No sabemos cuál de las dos es verdad, porque la escuela nunca negó ni tampoco confirmó nada. Y después del asesinato, después del crimen, al padre Ramón lo transfieren a España y simplemente lo eliminan pues del listado de los curas de Querétaro para pasarlo a España y que sea cura en España. Qué belleza. Exacto. Qué belleza. Pero en fin, Claudia no tomó nada de esto de la mejor manera. Ella lo buscaba al padre Ramón, lo seguía y le pedía que volviera con ella. Todo esto lo contaría años más tarde el padre Rigoberto. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Estaba muy enamorada de él y no entendía por qué no podían estar juntos. Según dicen los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. El 23 de abril, cuando Alfredo llevó a sus hijos de vuelta a casa con su madre, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó. Aún así, él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura y defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero nadie intervino. Finalmente Alfredo se retiró. Después de la pelea durante la noche, el sueño de Claudia fue muy inquieto, y a las 3 de la mañana ella comenzó a escuchar una voz masculina en su cabeza que la atormentaba. Angustiada levantó su teléfono y llamó a su amiga Verónica para decirle que escuchaba y veía cosas. Puntualmente le decía que habían ángeles y demonios que le habían advertido que Mazatlán se había caído y que todo Querétaro era un espíritu. Su amiga le dijo que se tranquilizara, que todo estaba bien y que al otro día por la mañana iría a visitarla. Al colgar el teléfono, Claudia se levantó, tomó un vestido y se lo puso. Bajó lentamente a su cocina en donde tomó 3 cuchillos y subió a la planta alta donde estaban las habitaciones de sus hijos. A la primera habitación que entró fue a la del pequeño Alfredo Antonio, a quien sin previo aviso le tomó la mano izquierda y empezó a cortársela hasta arrancarla. El pequeño se despertó por el dolor y empezó a gritar. Claudia lo tomó y lo apuñaló 2 veces en el tórax. Posteriormente lo volteó y le dio 2 cuchilladas más en la espalda. Este mismo patrón fue el que utilizó con los 3 niños.
En la habitación continua donde dormían las niñas, Claudia María se había despertado por los gritos de su hermano. Se levantó de su cama y entró al cuarto de Alfredo para encontrarse con la horrible escena. Varios vecinos reportan haber escuchado gritos que decían: ¿qué estás haciendo, mamá? O no me mates, por favor. En estos momentos, Claudia cambiaba de cuchillo para luego tomar a su hija mayor y darle 2 puñaladas en el pecho y 2 en la espalda. La niña trató de alejarse, pero se desplomó en el pasillo. Por esta razón, su madre la dio por muerta. Claudia cambió nuevamente de arma a un tercer cuchillo y se dirigió a la habitación de sus 2 hijas. Aquí se encontraba su hija del medio, Ana Belén. Ella estaba sentada en su cama y totalmente en shock. Su madre, con un cuchillo en sus manos y un vestido lleno de sangre, se sentó junto a su hija. Esta le preguntó: «Mamá, ¿qué está pasando?». Claudia le respondió: «No te preocupes, amor, te voy a mandar con tus hermanitos». Acto seguido, la asesinó con el mismo patrón: 2 puñaladas en el pecho y 2 en la espalda. Al terminar, se dirigió al pasillo, donde encontró que Claudia María ya no estaba en el suelo. La niña, en su instinto de supervivencia, intentó huir, pero al bajar las escaleras perdió fuerza y se desplomó entre la cocina y la sala de estar. Claudia siguió el rastro de sangre dejado por su hija y al encontrarla tendida boca arriba, la volvió a apuñalar un par de veces más. Después procedió a arrastrarla a la planta alta, donde la dejó en la cama de su habitación. Hizo lo mismo con sus otros 2 hijos y tapó a cada uno de ellos con una cobija, como si estuviesen dormidos. Finalmente tomó los cuchillos y los lavó en el baño. Dejó 2 de estos sobre un sillón. Fue al cuarto de las niñas y aquí intentó suicidarse cortándose los antebrazos. Pero en medio de esto dejó caer el arma y se dirigió a acostarse junto a sus hijos. Yo no sé si la gente que está escuchando esto del Miedogan se le hizo difícil y triste escuchar esto. Fabia es uno de los, en todos estos capítulos, es uno de los, creo que te diría que es el primero en el que sí se me hizo difícil escuchar por el tema de frustración, tristeza y todo. Y no sé si las personas que nos están escuchando sienten lo mismo, pero gracias por el detalle de los eventos, pero a la vez, qué cagada, que... Es difícil, ¿no te imaginas que una madre, porque además la investigación, toda la información que logré recopilar es tan al detalle que te la imaginas y no te cabe en la cabeza cómo una madre puede hacer ese tipo de cosas. O sea, como de repente solo mata a sus hijos y de la forma más despiadada, porque no, es que no tiene explicación, la verdad. Sí, y hay un montón de factores que, por ejemplo, a mí personalmente me enojan. Y es el mismo hecho de que una cosa que dijiste, cuando te pregunté acerca de que si el amor del padre era correspondido a Claudia, tú dijiste, la escuela nunca confirmó. ¿Cuándo la escuela tenía que confirmar un crimen? O sea, imagínate que era esta sociedad tan sumida en su propia sociedad que tenían que esperar a que una escuela confirme un evento de ¿cómo se llama? De adulterio. Y ellos vivían al frente de esta sociedad de que católica o religiosa, de que no podían divorciarse, de vivir con deseos reprimidos, y solo llevaron al punto de que desde el inicio tú decías, eran una cara en la sociedad, pero otra cosa dentro de casa. Y no sé, frustra bastante, enoja. No estoy diciendo que es malo el capítulo, solo que es uno de los mejores porque me enoja. No, de hecho, sí. Esta parte que detallaste ahorita sí me estaba... Sí, me llegó a enojar un poco y hasta dar tristeza del acto macabro, que es la palabra exacta para decir esto. Y es un acto muy sanguinario. Muy sanguinario. Descorazonado, ¿cómo se dice? Madre desnaturalizada.
Madre desnaturalizada, correcto. Sí, de hecho le avisamos ahorita al Nelson que le encanta hacer especiales de las madres en el Día de la Madre. ¿Cómo se pudo saltar este caso de la Claudia Mijangos? Pero bueno. Cuando Verónica, su amiga, llegó aproximadamente a las 8 de la mañana después de la llamada que recibió a la madrugada, Verónica llegó a la casa marcada con el 408 de la calle Hacienda Vejil de la colonia Jardines de la Hacienda. Al llegar ella vio una escena que jamás olvidaría. Después de tocar el timbre, se sorprendió al ver que su amiga aparecía con la ropa manchada de sangre. Su mirada parecía extraviada. Sin perder tiempo, Verónica apresuró el paso para entrar a la casa. Temía que Claudia hubiera sido atacada por delincuentes. Pero a los pocos segundos el horror la paralizó al contemplar la macabra escena con los cadáveres infantiles. Claudia daba muestras de total alucine. Le decía a Verónica que sus hijos no estaban muertos, que se habían manchado con salsa de tomate. Aquella visita resultó una pesadilla, y pronto se dio cuenta que la casa parecía el escenario de una película de horror. El hedor de la sangre resultaba insufrible. Las paredes ensangrentadas le advirtieron que algo estaba muy mal. En las paredes habían huellas de manos y en el piso charcos de sangre. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas totalmente de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la habitación del pequeño Alfredo y la habitación de las niñas. Los investigadores posteriormente afirmaron que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por toda la casa. Para que tengan una idea, el promedio de sangre en un cuerpo humano, dependiendo del peso, de la estatura, de la complexión física de la persona, básicamente está de 3 a 4.5 litros en el caso de ser un niño. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y lo que se veía era aterrador. En la esquina de la habitación, sobre el sillón, habían 2 cuchillos de cocina, uno de 41 centímetros y el otro de 33 centímetros. Ambos estaban limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de Claudia no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impidían que estuviera con el padre Ramón y por eso los mató. Al llegar los policías pensaron que se trataba del asesinato de una mujer y 3 niños, por la cantidad de sangre esparcida en el cuerpo de Claudia. Pero ésta estaba viva, por lo que la despertaron y la enviaron al hospital ya que estaba en un estado de shock. En el hospital, después de horas cuando despertó, agentes ministeriales empezaron a preguntarle qué había pasado. Ella solo decía que tenía que ir por sus hijos a la escuela, que por favor la dejaran ir. Mientras tanto, las autoridades retuvieron a Alfredo Castaños, el padre de los menores, creyéndolo responsable de todos los hechos en un principio. Alfredo solo declaró lo que él sabía. Él los había llevado un día antes en la noche, después de la kermés, a la casa de su madre. Me recuerdas igual al video que vi que la habían encontrado bañada en sangre y que la escena era horrible. O sea, imagínate que había 10 litros regados por toda la casa. Y que sí, ella era la más bañada en sangre cuando la encontraron. Por eso pensaron que estaba muerta y al revisar el pulso se dieron cuenta que estaba viva. No sé qué decir. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo lograste escribir todo esto? La verdad, con mucho esfuerzo y también tratando de ay, yo no sé por qué siempre hago esto, pero como de ponerme en el lugar del asesino. Eso me preocupa, verás, a largo plazo. Y les cuento así, spoiler, que en un par de meses le voy a ver a la Fabia y bueno, tenemos que planear qué vamos a hacer para el Miedo Gang mientras estamos juntos, pero no es que me está emocionando mucho verte. Es que siempre quiero pensar como qué era lo que esta persona estaba pasando, qué era lo que esta persona estaba pensando en ese momento. Y claramente Claudia no estaba pensando nada. O
tal vez su psicosis, Eso te iba a decir. su apego enorme por su relación con el padre Ramón, que tal vez y solo existía en su cabeza, le jugó una tan mala pasada que de verdad la descontroló totalmente. Y Oye, ¿y tú crees que ahorita que hablabas del tema mental, por lo que dices, no estaba pensando y a veces con tus mismos sentimientos o impulsos te cegan, que ella ni siquiera recordaba, o no sabemos si estaba fingiendo que no recordaba lo que pasaba? Tú dices que se despertó y dijo quiero ir a ver a mis hijos. Pero ¿qué crees de esto de que escuchó voces de demonios y todas las cosas? a ver, es que es, eso es algo que más adelante les voy a aclarar. Pero yo también entré en esa disyuntiva y te dije como, no, yo creo que la mujer estaba poseída. Y de verdad hay muchísimas versiones que dicen que estuvo poseída por algún espíritu demoníaco o algo así sucedió, pero después de todos los estudios e investigaciones que se le hicieron, Claudia de verdad era una mujer muy perturbada, o sea, mentalmente muy perturbada. Ella tenía un desorden mental muy, muy grande que no se desencadenó hasta su adultez prácticamente. Y en su familia había todo Era muy como estricta su familia, ¿no? Como que le tenía como que reprimida, o no sé. Creo que también... su Ok. madre básicamente. Pero lo que te decía es que en su familia había este historial de lo que les decía en un inicio, los hermanos con síndrome de Ujú, Down, que eran farmacodependientes, ujú. ya tenían muchísimo esta trayectoria de genéticamente tener algún tipo de desorden mental. Entonces, al parecer, Claudia tampoco se salvó de esa herencia y fue lo que lo llevó a cometer estos crímenes. Y bueno, llegó el momento de reactivando la economía con... Guillermo, el día de hoy les traemos un lugar muy especial llamado Su Hacienda. Su Hacienda es un restaurante que se resume en 4 palabras: sabor, calidad, variedad y experiencia. Su hacienda actualmente está ubicada en la avenida Brasil y Zamora y pueden realizar sus pedidos al 098-4676-322 o mediante su Instagram. Sus especialidades son la comida lojana, cecina, tamales y más. No se olviden de seguirlos en Instagram, están como @suhacienda_es. Y después de todo este terrible suceso, Claudia fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos. Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno. Luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones, se pudo determinar que los niños no fallecieron por las heridas que su madre les propició, sino por la pérdida de sangre, por lo que estos estuvieron sufriendo cerca de 3 horas hasta finalmente fallecer. A la par de los estudios forenses, se le realizaron estudios psicológicos a Claudia y se determinó que en el momento de la tragedia, Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Días posteriores al acontecimiento, cuando se logró interactuar con la señora Mijangos, los médicos se percataron de que estaban frente a una persona en estado alto de esquizofrenia, ya que tenía percepciones distorsionadas de la realidad y parecía asustada, ansiosa y confundida. Todos estos son síntomas que presentan las personas que viven en un mundo distorsionado por alucinaciones y delirios. Dicen que no hay noche más oscura que aquella justo antes del amanecer. Y eso lo supo Claudia al incorporarse súbitamente de su cama tras un sueño estrepitoso que la había hecho sudar. Voces extrañas se apoderaban de sus pensamientos y de su voluntad. Corría el año de 1989. Todo era nebuloso en la mente de aquella joven de apenas 33 años. La entonces joven madre aparecía en la escena sedada y amarrada de pies y manos. Había sido internada en una clínica del Seguro Social.
Habían transcurrido 3 días desde aquellas horas atroces. Apenas pudo articular palabra, hablaba con voz débil acerca de sus hijos. Las primeras palabras que Claudia dijo, y se las dijo a Sara Peregrino, agente ministerial, fueron que sus hijos estaban en la escuela y que eran muy bien portados. Citándola, Claudia dijo: «Yo quiero mucho a mis hijos, son muy buenos, nada traviesos». Todo esto musitaba como delirando. En sus primeras declaraciones, ella responsabilizó del crimen al padre Ramón, el sacerdote que amaba, y aseguró que éste le hablaba telepáticamente. Nuevamente citándola, Claudia mencionó: «El padre Ramón me hablaba telepáticamente. Él me influyó para que me divorciara, pero como mi madre era un freno moral para que me uniera a él, el padre Ramón con maleficios mató a mi madre. Como me sigue trabajando mentalmente para poseerme y también mi marido quiere regresar conmigo y me trabaja mentalmente, pues fue tanta la presión que me descontrolé». Las primeras horas de aquel lunes de abril marcaron en el calendario una pesadilla difícil de olvidar en el tranquilo fraccionamiento Jardines de la Hacienda en la ciudad de Querétaro, donde se escribió uno de los casos más impactantes de aquella época al conocerse la espantosa muerte de 3 niños en la casa 408 de la calle Hacienda Vejil. Al ser Claudia examinada, el diagnóstico fue que tenía lesiones cerebrales y una esquizofrenia muy grave. Por esta razón, después del crimen, Claudia fue declarada inimputable, ya que su conciencia se consideraba anulada en su totalidad. El psiquiatra que la evaluó, Armando Fonseca, concluyó que Claudia tenía epilepsia en uno de los lóbulos temporales del cerebro, que son los que controlan las emociones. Este tipo de epilepsia produce síntomas como ausencia y pérdida de la conciencia del entorno. Claudia además tenía una personalidad paranoide, según lo que decían los estudios clínicos. Para que tengan una idea, la epilepsia en los lóbulos temporales pues la epilepsia como tal es una enfermedad que puede desencadenar en muchos tipos de convulsiones. Pero antes de las convulsiones físicas como tal, hay convulsiones de pérdida del conocimiento. Y puntualmente este tipo de epilepsia que sufría Claudia, que era justamente en el lóbulo temporal de su cerebro, cuando la persona tiene una convulsión, lo que sucede es que la persona es capaz de realizar actividades, pero no está en conocimiento de nada. Es decir, y valga la correlación, la persona puede llegar a cometer crímenes como matar a sus hijos sin tener conocimiento alguno de lo que está haciendo o después recordar qué fue lo que pasó, porque básicamente es uno de los síntomas o una de las consecuencias de un episodio de convulsión al tener epilepsia en el lóbulo temporal. Y adicionalmente, otra cosa que confirmó esto es que las personas que sufren de esto al momento de tener este tipo de ataques o de crisis psicóticos tienen o presentan una energía fuera de lo normal, es decir, pueden hacer cosas que generalmente con sus fuerzas de persona consciente y normal no lograrían hacer. Y por tener este desfogue de energía, al momento de liberarla por completo, pierden fuerza inmediatamente y solo se quedan dormidos o pierden el conocimiento. Y esto fue algo que se pudo comprobar, ya que primero Claudia no pudo suicidarse. El momento en el que ella intentó suicidarse cortándose los antebrazos, lo que sucedió fue que simplemente dejó caer el arma y se quedó dormida. Y adicionalmente, a Ana Belén, que fue la última niña que mató, no pudo terminar de cortarle las extremidades como lo hizo con el resto de sus hijos. Empezó a hacerlo y posterior a esto se ve que las heridas que le hizo pues eran más débiles o no eran tan profundas como con el resto de los niños. Esto fue algo súper importante que pudo pues confirmar que en efecto lo que Claudia tenía era esta enfermedad. Esto más de que el diablo me hizo hacerlo es como que el padre Ramón me hizo hacerlo. Pero Fabia, lo que acabas de decir me parece bastante importante porque quiero hacer una comparación en tema de como lo que tú dices que... Y por eso yo entro en esa también disyuntiva de no creer mucho en las posiciones, porque cuando tu cerebro empieza a usar capacidades o partes que normalmente no lo usa, empiezas a presentar cosas como lo que decías, que es la energía fuera de lo normal. Y quiero un poco mencionar
esto desde la parte de los trastornos mentales, porque a veces nosotros decimos, no, es que son problemas de primer mundo, o que está deprimido porque está deprimido, pero el cerebro segrega un montón de químicos. No les voy a decir todas las cepas de químicos, pero imagínense que el químico es una droga. Entonces, cuando tú consumes una droga, me han contado, tienes un peak, tienes como un llegado al que fiesteas un montón, pero también te lleva después de esa peak que tuviste energía, te lleva a un bajón, a una caída bastante fuerte. Y eso es más o menos como también funciona el cerebro y los químicos que tenemos en la cabeza. Por eso es que cuando a veces los problemas mentales pueden ser adquiridos por tus traumas de la niñez o por tu círculo social o cosas así, puede pasar. Pero muchas de las veces que también hay trastornos mentales son por temas genéticos, lo que tú decías, como hereditarios, y porque tal vez tu cerebro segrega un poquito más del químico que no tenía que segregar, o tal vez una glándula de tu cerebro es un poquito más grande o más pequeña de lo que tenía que ser normalmente para que estés dentro del status quo de la sociedad. Pero ya cuando hay estas anormalidades, es lo que le pasó a ella, por ejemplo. Tal vez en ese momento tuvo ese trastorno psicótico y segregó un químico que le llegó a la euforia, al éxtasis, como un shot de adrenalina, pero le desgastó porque ella su cuerpo no estaba acostumbrado a estos escenarios. Entonces, mientras hablabas de esto, solo quería mencionar estas cosas porque yo fui una de las pocas personas, creo que de muchas personas que juzgan el hecho de los trastornos mentales, de decir, no, es que es problema del primer mundo, pero hay veces que no es necesariamente un problema del primer mundo. Sí, hay los dos lados, pero también tenemos que darnos cuenta que a veces es como que tipo genético y es ya más cosas que es. Por eso hay medicaciones, ¿no? Por eso hay tratamientos, pero sí, quería solo mencionar eso como parte de los trastornos mentales. Sí, y de hecho, aquí lo que tú mencionas fue en el momento en el que yo entré nuevamente en disyuntiva y nunca voy a justificar sus actos, pero nadie nunca le ayudó, nunca recibió la medicación correcta, nunca... A ver, si tú ves que tu esposa te está siguiendo con un hacha, por favor, llévalo a un psicólogo. Pero es que, Fabi, aquí también entra la parte de los años 80. Está loca. Está hormonal. Y no lo digo yo, pero es la idiosincrasia pobre que mucha gente tenemos. Es como que es mujer, está loca. Imagínate en los 80. Sí, de verdad que sí. Que hasta ahora pasa, sí, ojo, de verdad ¿no? Que sí. Porque fueron muchísimas demostraciones, o sea, muchísimas cosas. El hecho de perseguir a su esposo con un hacha, el hecho de que de repente empezó a hablar sola o empezó a murmurar, el hecho de que cada vez que todos sabían que era una mujer amable y generosa y que de repente cuando hablaba con el sacerdote veía que ella cambiaba su forma de ser y se volvía esta persona agresiva. Porque nadie dijo, oigan, de verdad yo creo que a Claudia le pasa algo. Claudia necesita ayuda. No sé, pero nadie le ayudó tampoco. Y adicionalmente, ella vivía en un lugar, entre comillas, bien, o sea, en un barrio, digamos que nice, de clase media acomodada. El momento que los vecinos escuchan los gritos de los niños, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie llama a la policía? ¿Por qué nadie se pregunta, oigan, qué está pasando? Fueron una cadena de hechos y sucesos que básicamente desencadenaron en lo que terminó pues la historia. Qué locura. No sé, me sorprende todo esto de la parte de cómo que también o sea, de alguna manera decir estos padres, unos loquillos, porque entre ellos mismos se encubrían o le defendían al padre que no le correspondía y le mandamos de España y cosas así. No sé, a mí más quedarme disyuntiva me da un poco de frustración porque, como tú dices, fue un montón de factores y dentro de ellos fue la parte social, de que ellos tenían que vivir una mentira con tal de dar una buena imagen a la sociedad, y eso a la final te detona en cualquiera de las cosas. Y no sé, solo piensen bien las decisiones que van a tomar, y si es que algo pasa, siempre hay una opción, siempre hay salida, siempre hay solución para todo, menos para lo que acaba de hablar la Fabia, porque ya pasó, que es la muerte y todas esas cosas, y eso me sabía decir. Y los temas mentales, creo que en el año en el que nos encontramos, 2021, ya no son un tabú.
ya no es algo de lo que la gente se avergüenza. Y si de verdad, un pequeño mensaje, si es que de verdad ven a alguno de sus familiares, amigos, conocidos que empieza a tener comportamientos inusuales a lo regular, pregúntenle, oigan, ¿será que le pasa algo? ¿Será que está bien? ¿Será que necesita algo? Yo creo que podemos, con pequeñas preguntas, evitar un montón de cosas de las que les pasa, de las que le está pasando al mundo actualmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que sí. Sí, creo que es un buen... Y de hecho, el Donde Vive el Miedo nació por el mismo hecho de la pandemia, para que ustedes se olviden un poco de las locuras que estaba pasando referentes a salud de COVID, y escuchen estas locuras. Así que, igual, si quieren escribirnos o cualquier cosa, no sé, yo sé que no nos conocemos, pero no están solos. Y olvídense de ser prejuiciosos, como dice la Fabia, sino más bien creo que es el momento de ser, justo leí algo esta semana, de ser curioso, de preguntar, oye, ¿cómo estás? Si es que, y escuchar, estoy mal o estoy bien, pero a veces solo personas necesitan saber cómo estás. Y ya, nos pegamos del shootout a la parte mental, y de hecho la Fabia hizo un podcast acerca de esto, y no sé si va a volver, si no volverá, pero si vuelve, ahí pueden escuchar a la Fabia y sus 2 centavos de Salud pureza, mental. de salud mental. Sí. Sí, porque también necesita purificarse, como ya se dieron cuenta. Sí. Ahí se va a ir a quejar Donde Vive el Miedo. Esta semana me puse en los zapatos de tal criminal y me di cuenta. De verdad que sí. A ver, pero no nos desviemos. Como siempre. Volvamos a que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después de todo lo sucedido, 2 años después, 1989, en 1991, se dicta sentencia al caso de Claudia y se le da una pena de 30 años en un centro psiquiátrico. Durante todos estos años, Claudia nunca aceptó su crimen y siempre dijo que algo la llevó a cometer este acto. Poco después de su entrada al centro psiquiátrico, Claudia dio una entrevista exclusiva a un reportero de Nota Roja de un medio mexicano llamado Noticias y le entregó a 5 cartas para que si él quería, pues las podía hacer públicas. Solo 2 de estas se publicaron. Y aquí va una de ellas. 20 de junio de 1989. Estimado señor periodista, mi nombre es Claudia Mijangos. Me he atrevido a escribirle estas líneas para pedirle a usted, si le es posible, me ayuden con mi caso personal que se encuentra con el juez González de Cosío. Desgraciadamente estoy consciente que fue muy alarmante mi caso, y no es para menos, pues fueron 3 pequeños indefensos. Pero le soy sincera, no estaba en mis cabales y los estudios que me han practicado lo confirman. Señor periodista, fui una madre que velaba por ellos y soy yo la que más afectada ha quedado. Pues eran toda mi existencia, aunque los hechos reflejan todo lo contrario. Le soy sincera, pero vive en mí una agonía constante, pues los amaba a los 3 y no considero justo que aparte de haberlos perdido, quede acusada como si con voluntad lo hubiera hecho. Me presto a cualquier clase de hipnosis para demostrar mi inocencia, y si gustan puede ser televisada, grabada o como gusten para tratar de limpiar un poco mi nombre y así la población queretana pueda juzgar todos los hechos. Amo la vida y el ser humano, pues somos obra de un gran Señor. Desgraciadamente, mi destino y el de mis hijos fue cruel. Ahí es donde reconozco que somos parte de su obra. Mis temores, pues, Él así lo permitió. Le agradezco que me haya recibido esta carta y ojalá algún día me pueda conocer más a fondo y así usted pueda opinar algo de mi persona. Desde el encierro de Claudia se han tejido macabras historias que han dado paso a varias leyendas urbanas. Después de los asesinatos, la casa donde vivían quedó completamente abandonada. Se dice que esta fue utilizada después para ritos satánicos y servía como refugio para los pandilleros. Fue entonces cuando el gobierno decidió cercarla para dejarla sin acceso a vecinos y visitantes. Se cuenta que en aquellos días, tras la muerte de los 3 pequeños, se escuchaban por las noches llantos y gritos.
Hay quienes aseguran ver encenderse alguna luz desde el interior de vez en cuando y sombras a través desde una de las ventanas por donde se asoma un niño. En 1989, Claudia María tenía 11 años. Era la mayor de los 3 hermanos sacrificados. Le seguían Ana Belén y Alfredo, de 9 y 6 años respectivamente. En el año 2019, 30 años después del crimen, el nombre de Claudia volvió a ser noticia al quedar en libertad. Claudia abandonó el área psiquiátrica del penal de Tepepán, en Xochimilco, acompañada de una sobrina, quien a partir de ese momento sería la que se haría cargo de Claudia Mijangos. El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro dio por cerrado el caso. Hoy en día, Claudia asegura no estar loca y desea vivir sus últimos días en la llamada Casa del Terror, ya que esta casa sigue aún a su nombre. Y básicamente esa es la historia de cómo Claudia mató a sus hijos. Otra vez, no sé qué decir. Creo que ya hemos dicho todo lo pertinente. Me cambiaste totalmente el chip. De hecho, me escribiste esta semana a contarme que ya tenías un caso y no fallaste. Me contaste el caso y creo que nos fuimos a discutir un poco por mensajes acerca de que yo tenía mi postura por un video de YouTube de que todo fue mental, hasta de chiste en chiste te mencioné estaba loca o cosas así, y ahorita me has cambiado un poco la perspectiva y gracias, estuvo súper chévere, estuvo súper interesante. Espero que al Miedo Gang también le haya gustado tanto como o sea, con todo y los hechos macabros se disfrutó y pudimos Espero hablar. que de verdad lo hayan también disfrutado, que se hayan imaginado las cosas así como yo me las imaginé mientras escribía. Y nada, esta casa, la casa Mijango se llama, así fue como la bautizaron. Es una casa que, como les dije, todavía existe en la ciudad de Querétaro, sigue a nombre de Claudia aún, es una casa abandonada y es una casa en la que por lo general la gente se mete de verdad a hacer rituales satánicos o pandilleros, o los típicos bloggers y youtubers se meten a la casa a hacer, no sé, investigaciones La Fabia Camila paranormales y así. está cerca de México, entonces quieren ahí hacer un GoFundMe para que la Fabia vaya a la Casa del Terror. Yo le doy la bendición y todo por donde vive el miedo podcast, todo. No, gracias. Pero no, lo que les quería decir es que de toda esta gente, porque si ustedes ponen en YouTube Casa Mijangos, de verdad hay un montón de gente que se ha metido a la casa. Revisé un montón de videos y algunos sí son una pérdida de tiempo, pero hubo uno que me pareció en particular bastante interesante. Está en el canal de YouTube que se llama, si ustedes ponen Pasillo Infinito, les va a salir. Es interesante porque primero es un video que tiene muchísimos años atrás, o sea, la casa fue cercada por el gobierno no inmediatamente después del crimen, sino cuando la gente empezó a meterse a hacer estos rituales satánicos y todo lo demás. Y este video se ve que la casa no está cercada, sino que tiene pues la reja de una casa normal. Entonces se ve que fue una visita que hicieron a la casa mucho antes, o sea, hace muchísimos años atrás. Y es un video que está grabado con la típica camarita de mano, con la que ves como qué batería tiene la cámara, te sale la fecha y todo lo demás. Tipo bruja de Blair. Más o menos. Y es interesante porque, o sea, los chicos que entran pues se espantan, se pegan, pues están súper asustados. Pero en este video se puede ver claramente a un niño. En una de las tomas en las que ellos solo pasan rápido, o sea, pasan como están grabando y todo lo demás, después en la edición, o sea, después al subir el video se percatan que en efecto hay un niño y se lo ve súper claro y es un niño pequeñito y se escuchan cosas y así. Entonces, en realidad ese fue uno de los videos que más me pareció interesante. Si es que lo quieren ver, pueden ir a YouTube, buscar el canal de Pasillo Infinito y el video está como Casa Mijangos o algo así. Igual queda la opción de que lo vayas a comprobar de primera mano, ¿no, Fabián? Sí. No. Sí. Gracias por compartirnos del trauma, de todo esto, de tus videos y de tu investigación. Así no estás sola, estamos contigo en esta locura.
Gracias. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Si es que tienen más información, también siempre nos la pueden dejar en Instagram, ponernos todos sus comentarios, si es que tienen algún dato extra relevante que se nos haya pasado por alto, también nos lo pueden contar. Y nada, eso ha sido la historia de hoy, la historia de Claudia Mijangos, la hiena de Querétaro. Así es como se la llama en México. Y no se olviden, normalmente a veces tocamos el tema de la parte mental. Es importante, no crean que es cosas que se inventan, así que solo lanzar eso otra vez. Y ya saben, nos pueden seguir en Instagram @dondeviveelmiedo. Si quieren contarnos sus historias de los duendes, que ahora tienen duendes y brujas, también escríbanos al Instagram o al dondeviveelmiedopodcast@gmail.com. Eso creo que tenemos para contar. Ya vamos a contarles qué va a pasar en septiembre. Tenemos ideas con la Fabia, pero me estoy olvidando de algo, tal vez vaya Camila, o creo que eso es todo, ¿no? Eso es todo por hoy. Ha sido un gusto acompañarles esta tarde, noche, día. Perfecto. Descansen o despiértense o donde sea que nos estén escuchando, pásenla bien. Y les queremos un montón. Eso es todo de mi parte. Ya nos vemos. Chao. Adiós. Thank you.